Jóvenes ilustres, sean bienvenidos al tercer y último capítulo de nuestra sección de vectores aquí en nuestro canal FunPhysics. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver el último tema, como les había dicho, del tema de vectores, ¿sale? Que es la suma algebraica de vectores. Y esto pasa cuando tenemos dos o más vectores y nos piden calcular un vector resultante, así como también el ángulo resultante. Es muy importante que recuerden que ya subimos un video sobre primero la definición de vectores, ¿sale? Después tuvimos un video sobre la descomposición de vectores y esos dos los vamos a usar en este capítulo. Porque vamos a aplicar los conocimientos que ya practicamos. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos 2, 3, 4, 5 o los que sean? ¿Cómo vamos a obtener un solo vector resultante? ¿Ok? Vamos a empezar con esta pequeña imagen. Ya, ok. En esta imagen, no, acá. Vamos a ver cómo dos vectores, primero tenemos el vector A, ¿ok? El vector A tiene sus propias componentes, recuerden componentes en X y componentes en Y, y tenemos un vector B, pero este vector está también saliendo desde el origen. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tomar ese vector como literalmente si lo agarráramos y lo moviéramos, ¿a dónde? Al final del primer vector. Esto es cómo se van a sumar gráficamente los vectores. Vamos a ir moviendo los vectores y poniéndolos al final de cada uno de los vectores. Si hubiera un vector C, lo pondríamos al final del B y así sucesivamente. Cuando se coloca en esta posición, entonces adquiere sus dos componentes, que es componentes en X y componentes en Y. Como se ve en la fórmula, la suma de estos dos vectores nos va a dar el vector resultante, que en este caso lo vamos a llamar como el vector C. Y ahí aparece que el vector C va a ser la suma de los componentes del vector A en X y del vector B en X. Y los componentes del vector C en Y van a ser la suma de los componentes del vector A en y del vector B en Y. Esto, como les dije, es la representación gráfica de la suma de vectores. Ahora vamos a enfocarnos en la suma algebraica, ¿ok? Matemáticamente vamos a ver cómo se están sumando estos dos vectores, ¿ok? Tenemos nuestro primer, no sé por qué me moví, sale. En nuestro primer ejemplo nos están diciendo que tenemos que sumar tres vectores. El primer vector, que es A, está compuesto por 20 metros en el componente X y 10 metros en el componente Y. El vector B, que está compuesto por 5 metros en el X, menos 3 en el Y. Y el vector C, que está compuesto de 12 metros en el X y menos 1 metro en el componente Y. Lo primero que vamos a hacer es sumar una simple suma de los componentes solamente de X y luego los componentes en Y. Muy sencillo, en este caso vamos a sumar solamente 20 más 5 más 12, nos da como resultado 37 metros. Esta es la magnitud del vector final. Y ahora vamos a sumar los componentes en Y, que en este caso sería 10 menos 3 menos 1 nos daría 6 como resultado del componente en Y. Ahora ya tenemos los dos componentes del vector resultante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que los componentes son como los catetos en un triángulo escaleno. ¿Qué es lo que vamos a calcular ahora?
La hipotenusa o técnicamente el vector resultante sería con el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en este caso, que serían 37, que es la suma de los x, al cuadrado más 6, que es la suma de los y, al cuadrado. Esto nos da el resultado de 37.48 metros. Este es el vector resultante. ¿Qué nos falta? El ángulo. ¿Qué va a pasar con el ángulo? Recuerden que vamos a usar la función de arco tangente y el ángulo se estará calculando por la fórmula arco tangente por el componente en y sobre el componente en x. En este caso vamos a tener que el ángulo es de 9.21. Esta es la suma algebraica de los vectores y la representación gráfica sería esta, ¿ok? Esta sería como tal, no, está de este lado. Esta sería la representación gráfica del vector resultante con el ángulo obtenido. No es necesario que estemos poniendo los tres vectores, ¿sale? Porque pues es un poquito talachudo, entonces nada más vamos a representar como tal el ángulo con una magnitud y el ángulo más o menos de 9.21. Bueno, no más o menos. Aquí acuérdense que en física y en matemáticas no cabe la menor duda. No lo sé, tú dime. Entonces vamos a ver esta gráfica en donde representamos los tres vectores y aquí se dan cuenta, los tres vectores salen desde el origen, sale con las magnitudes que ya dijimos, bueno, que venían en el ejemplo, literalmente las movemos al final de cada uno de los vectores, es decir, el B al final del A, el C al final del B, y del origen hasta el último punto es el vector resultante. Si se dan cuenta, este vector se parece mucho, es decir, tiene más o menos los valores que les dijimos, ¿no? Que técnicamente, si se dan cuenta en la longitud, son más o menos 37, entre 37 y 38, ¿no? Que el ejemplo era 37.48 y tiene un ángulo un poco pequeño, digamos que este es el ángulo de 9.21 grados. El resultado fue como esperado. Vámonos rápidamente con el segundo ejemplo. En nuestro segundo ejemplo vamos a ver que la notación cambia. Estamos hablando de una notación unitaria donde tenemos que las y son las x y las j son las y, ¿recuerdan? Entonces en este caso simplemente vamos a separar los componentes en x, componentes en y, vamos a sumarlos, en este caso sería menos 4 más 0 más 2. ¿Cuál es el resultado? Menos 2. Este menos 2 es el componente en x. El componente en y sería 2 más 5 menos 3 nos daría 4. ¿Qué es lo que sigue? Ya tenemos los componentes. Vamos a calcular la magnitud del vector final. Esto se hace con el teorema de Pitágoras. Ya que tenemos los dos componentes, sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto sería la raíz cuadrada de 20, que nos da un total de 4.47. Y finalmente vamos a calcular el ángulo. El ángulo, recuerden que es con el arco tangente del elemento en y sobre el elemento en x. Esto nos daría un ángulo de menos 63.43, que como lo vimos en el video anterior, si nos sale un ángulo negativo, tenemos que ver el cuadrante en el que está y restarle la cantidad más próxima que tenga este vector. En este caso sería 180 grados menos 63.43 nos daría la cantidad de 116.57. Y finalmente, vámonos con nuestro último ejemplo. En este ejemplo vamos a tener la tercera notación. Recuerden que teníamos, ya vimos la notación rectangular, ya vimos la notación unitaria. ¿Qué les parece si ahora vamos con la más difícil, que es la notación polar? En este caso tenemos tres vectores. El primer vector es de 20 metros a una inclinación de 100 grados. El segundo vector, que es el vector B, de 5 metros a 20 grados. Y el vector C,
que nos está dando una magnitud de 12 metros a 350 grados. ¿Cómo vamos a sacar los componentes en X y en Y? Muy sencillo. Si lo olvidaron, recuerden que el capítulo anterior vimos descomposición de vectores y tenemos que sacar tanto los componentes en X y componentes en Y. En este caso, para sacar los componentes en X tenemos que hacer la magnitud del vector por el coseno del ángulo, que en este caso sería 100. Así tendríamos nuestro componente de menos 3.47. Para este mismo vector, si queremos sacar el componente en Y, es 20, que es la magnitud, pero ahora por el seno de 100 grados. Esto nos daría la cantidad de 19.69. Lo hacemos del mismo procedimiento con los otros dos, es decir, si queremos el X es magnitud por coseno del ángulo, si es Y es magnitud por seno del ángulo, y vamos a obtener estos números. Volvemos a hacer la suma algebraica, que sería menos 3.47 más 4.69 más 11.81, nos da una magnitud de 13.03 metros. Y para las componentes en Y teníamos 19.69 para el primer vector, 1.71, perdón, para el segundo, menos 2.08 para el tercero. Hacemos la suma, nos da un total de 19.32 metros. ¿Qué es lo que sigue? Sacar la hipotenusa, sacar el vector final. En este caso vamos a hacer el teorema de Pitágoras, porque ya tenemos los dos componentes. Sería la raíz cuadrada de 13.03 al cuadrado más 19.32 al cuadrado, nos da una magnitud de 23.30. Ya tenemos el valor del vector resultante, solamente nos falta el ángulo. El ángulo sería, recuerden, con el arco tangente del elemento en Y sobre el elemento en X. Esto nos daría tangente a la menos 1 de 19.32 entre 13.03. Esto nos da un ángulo de 56 grados. Maravillosa jugada. Entonces, en este caso, ya pudimos ver cómo se suma algebraicamente los vectores dependiendo si nos dan la notación, por ejemplo, rectangular, polar o unitaria. Y en este caso sería todo por el tema de vectores. No se olviden de darle un mega like al video, suscribirse a la página y pues vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Será sobre trayectoria, partícula y posición, ¿sale? Vamos a entender la relación entre estas tres definiciones y vamos a tener algunos ejemplos. Entonces, pues si eso es todo, jóvenes, pues ¡vámonos!